Buenos días, ¿cómo les va a todos? ¿Qué dicen? Está fría la mañana. ¿Todo bien? Todo mudo. Hola, profe, ¿todo bien? Buen día. Ah, menos mal. Buen día, profe, ¿todo bien O usted? alguien del otro lado. Buen día. Muy bien. Buen día. Por las dudas, en el otro curso, a la mañana temprano, se me produjo dos veces el tema del sonido ese frito. Si llegara a pasar eso, hay que reiniciar la máquina y tarda como 20 minutos. Esperan. Dios quiera que no pase porque se atrasa mucho y ustedes que estamos apretados, más todavía. Así que todavía no lo puedo solucionar ese tema, no sé si es un tema de configuración, ya lo voy a ver. Bueno, díganme, terminamos vectores el otro día, ¿no? Empezamos con matrices, ¿está bien? Sí, profe. Sí, profe. Con la profe de práctico ya empezaron con matrices o todavía no. Creo que no. No, profe. No, 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 todavía no. Todavía no, profe. ¿Hasta dónde llegaron de vectores? O sea, nos explicó algo parecido, que capaz no sirven matrices para sacar el producto vectorial. Eso es determinante, que te Claro, expliqué pero yo. nos explicó, claro, Vimos el pero nos método de explicó Gauss. otro El método. método del otro De método, Laplace. de Laplace. Claro, Ok. ahí. Bueno, hicimos la conclusión el otro día ya de, por las dudas lo repito, está para un guiso de fideos moñitos, dice, o de lentejas. Repito, y ahora empezamos a grabar, pero antes quería hacer una conclusión de vectores. Producto escalar o punto igual a cero, si no tengo ninguno de los dos vectores nulos, me dice que los dos vectores son perpendiculares. Importante. Producto vectorial igual al vector nulo, si ninguno de los dos vectores es nulo, me está diciendo que los dos vectores son paralelos. Importante. Y producto mixto igual a cero, me dice que no hay volumen del paralelepípedo, o sea que están en un mismo plano, se llaman coplanares. ¿Sí? Eso quiere decir que no forman volumen, porque los tres están dentro del mismo plano. Producto mixto igual a cero. O sea, hay que saber geométricamente qué te dice cada cosa para que te ayude en algo que vos por ahí no podés ver. Entonces, ahora sí, vamos a grabar y vamos a empezar. Empezamos con la unidad número 3, matrices. ¿Sí? Para que vamos a develar la incógnita rapidito. ¿Saben ustedes las matrices que tienen adentro? No sé si sabrán todos qué es una matriz. Pero lo que tienen adentro las matrices, ¿qué son? ¿Con qué vamos a trabajar adentro de Los las componentes de matrices? los vectores. Coordenadas. Exactamente, exactamente. Vamos a trabajar con vectores adentro de las matrices y por supuesto los vectores que tienen coordenadas, componentes o número de dirección. Entonces es muy importante saber que todo lo que estemos haciendo matemáticamente ahí adentro, números, letras o lo que haya ahí que vamos a ver ahora, son componentes de vectores, o sea, son tanto las filas como las columnas representan vectores. Eso es fundamental que lo sepamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definir a las matrices o qué es una matriz? Acá hay una definición lo más acotada posible. Hay un montón de definiciones, pero si lo queremos hacer cortito, como hicimos la definición de vectores como segmento orientado, podríamos decir que la matriz es un cuadro ordenado. Dos palabras, cuadro ordenado. Y a ese cuadro lo tenemos que ordenar. Entonces, ¿cómo lo ordenamos? Nos tenemos que poner de acuerdo para que todos nos entendamos y miremos el cuadro ese y digamos, ah, mira, este número está ubicado ahí porque es así, 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 ¿no es cierto? Porque tiene un orden, porque por algo está ubicado ahí, no está ubicado en otro lado. Es importante que esté ubicado ahí, ¿ok? Entonces, primero, ¿con qué nos podemos encontrar adentro de una matriz?
Ya dijimos que son vectores, pero ¿con qué vamos a ver adentro de una matriz? Podemos ver todos números, y cuando nos referimos a todos números, nos referimos a que pueden ser números reales o complejos. Ahí lo dice la pantalla y en el apunte está también, para que no se asusten si aparece en una matriz un número complejo, porque puede estar, sería un número. También puede haber todas letras de cualquier tipo, o puede haber también como tercera opción una mezcla de números con letras, ¿sí? O sea que ahí ustedes tienen el panorama de qué se pueden encontrar adentro de una matriz. Siempre esas letras o números representando componentes, coordenadas o número de dirección de un vector. ¿Cómo se ordenan las matrices? Se ordenan por filas y columnas. Ahí habla en la primera parte acá de la pantalla que están dispuestos en cierto orden, distribuidos, por ejemplo, entre M filas y P columnas. Le podemos poner el nombre que querramos, M y N, MP, PQ, lo que sea. Lo importante es que hay filas y que hay columnas. ¿Quiénes son las filas? Son las horizontales. ¿Y quiénes son las columnas? Son las verticales, ¿sí? Acá, si uno lo asemeja, por ejemplo, a la construcción, las columnas son las verticales y las vigas serían las horizontales, o sea, las que hacen de viga acá serían las filas, ¿ok? Entonces, fíjense, esto sería una matriz, un tipo de matriz, donde hay corchetes. Corchetes serían esto de la izquierda y la derecha, que encierran a los elementos. Acá adentro hay elementos y por fuera hay corchetes. No solamente se puede identificar una matriz por corchetes, acá lo dice, por esta parte, dice, se identifican las matrices encerrando el cuadro de elementos entre corchetes, paréntesis gruesos, quiere decir remarcados, o doble barras, ¿sí? Cualquiera de esas tres consideraciones representan una matriz. Yo por lo menos voy a utilizar los corchetes. Lo que no quiere decir que en un libro la profesora de práctica puede usar siquiera la doble barra o el paréntesis. ¿Bien? O sea que corchete representa a una matriz con elementos adentro. Los elementos, como dice por acá, por esta parte, los elementos, acá está, por ejemplo, vamos a empezar primero por la matriz. La matriz se simboliza con letra mayúscula imprenta, por ejemplo A, ahí en el último renglón de la pantalla tienen A, B, C, M, la que quieran ustedes. Y este subíndice, M por N, da el orden de la matriz. El orden quiere decir la cantidad, primero está la cantidad de filas y después la cantidad de columnas, en ese orden. Entonces, si a vos te dicen una matriz A de 3 por 4, te están queriendo decir que es una matriz A que tiene 3 filas y 4 columnas. Así te están dando el orden y vos lo tenés que entender con esa traducción, ¿sí? A 3 por 4, A de 3 filas y 4 columnas. Este sería el orden de la matriz, este es el nombre de la matriz. Lo que no quiere decir que vamos a ver solamente matrices que se llamen A. Pueden llamarse B, de 1 por 2, una fila y 2 columnas, etc. ¿Sí? Muy bien. Distintas letras, pueden decir acá M por N, podrían decir otras letras minúsculas, pero bueno, una significa la primera el número de filas y la segunda el número de columnas. A su vez, una matriz que se llame A se puede representar con elementos A sub I, J. Una que se llame B podrían ser los elementos B sub I, J. En realidad lo podemos llamar como querramos, pero para seguir la misma letra sería la idea, lo que importa acá es el concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué representa el elemento A sub I, J? Es el elemento ubicado en la fila I y la columna J. Por ejemplo, si a vos te dicen, ¿dónde va a estar ubicado el elemento A12? El A12 va a estar ubicado, estamos hablando de una matriz en general, fila 1, columna 2. O sea que va a estar ubicado ahí, por eso ese dice A12. Primero le tendría que haber dicho que las filas se enumeran desde arriba hacia abajo, por ejemplo,
tenemos que estar todos de acuerdo que esta va a ser la fila 1, la que le sigue por debajo la 2 y así siguiendo hasta la última. En este caso sería fila M, ven que es el primero de los numeritos. 1, 2, M indica el número de filas. Y las columnas se enumeran de izquierda a derecha, o sea que columna 1, columna 2, columna N. Quiere decir eso, que el último elemento, el elemento inferior derecho, va a coincidir siempre el orden de la matriz con el IJ del elemento, ¿sí? M por N, si esta matriz hubiera sido 3 por 4, este sería el elemento 3, 4. Sería la fila 3, columna 4, o sea, última fila, última columna. ¿Entendió? Entonces, ahí ya tenemos un panorama de en qué consiste ese orden que dijimos de la matriz, porque nosotros la definimos como cuadro ordenado. Entonces, este es como el cuadro, donde adentro hay elementos ordenados que se ordenan por filas, desde arriba hacia abajo, columnas de izquierda a derecha, con elementos cuyo primera letrita de su índice significa el número de filas y segunda el número de columnas. Ahí ya nos ordenamos y nos vamos a entender entre todos, entonces vamos a saber dónde va ubicado cada elemento, o cada elemento que está dentro de la matriz, cómo se llama según dónde está ubicado. ¿Ok? Acá en la segunda pantalla está lo que yo le mostraba en el papel. Por ejemplo, este se llama elemento A11 porque está ubicado en la fila 1, columna 1, y así seguiría la fila con el A12, A13, etc. La segunda fila ya sería A21, 22, etc. Esto se van a tener que ir acostumbrando, ¿sí? A medida que hagan matrices, eso lo van a ir corrigiendo y ya después sabiendo cómo corresponde. Bien, entonces ya tenemos la matriz definida, ya tenemos el orden, y ahora vamos a empezar a hablar de un poco de las matrices. ¿Qué vamos a ver de las matrices primero? Igualdad de matrices. Cuando a dos matrices, por ejemplo, como dice ahí abajo, A igual a B, cuando dos matrices se les dice que son iguales, ¿qué les parece? ¿Cuándo una matriz va a ser igual a otra por lo que hemos estado diciendo hasta ahora? Cuando tienen la misma cantidad de filas y columnas. Bien. Uno lo que supone primero, antes de ahondar en el asunto, es eso, justamente. Si a mí me hubiesen preguntado antes de saber matrices, cuando dos matrices son iguales, yo le hubiera dicho lo mismo. Cuando tienen el mismo orden o el mismo número de filas o columnas. Pero fíjense una cosa. Si yo le digo una matriz, por ejemplo, de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. 1, 2 y 3, primera fila, 4, 5, 6, la segunda. Esa sería la matriz A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora le doy una matriz B que se va a llamar 4, 5, 6, 1, 2, 3. ¿Tienen el mismo orden las dos? ¿Son iguales? No. ¿Qué pasó entonces? Estaba mal la definición. ¿Qué más tiene que tener para ser iguales Mismo aparte elemento. del mismo orden? Los componentes tienen que ser iguales. Bien. Cuando decimos las componentes, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de componentes tienen que ser iguales? Los homólogos de cada vector. Exactamente, ¿ven? Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros vamos a hacer analogía permanente entre matrices y vectores, porque si dijimos que la matriz adentro tenían vectores, cada una de ellas, este es un vector, la segunda es otro vector, hasta la última que otro vector, y cada columna también es un vector. Entonces, cuando estamos analizando esta componente del vector de la primera fila de esta matriz con la componente del primero, la primera componente de la otra matriz, estamos hablando de componentes homólogas, ¿sí? Y para que sean iguales, las componentes homólogas tienen que ser iguales. Entonces, quiere decir que no solamente una matriz va a ser igual o no alcanza que tengan el mismo orden, porque puede ser del mismo orden y ser distinta, o sea, tienen que tener el mismo orden y además el mismo A sub IJ,
ubicado en cada lugar. O sea, el A11 debe ser igual al B11, el A12 igual al B12. O sea que en definitiva lo podríamos resumir en decir que dos matrices van a ser iguales entre sí cuando tengan el mismo orden y además su A y J debe ser igual al B sub I J. Con eso, ahí sí damos bien la definición. ¿Okay? Refleja el solcito acá, me está gustando porque ya no agarro más frío, pero por ahí no sé cómo fue. Entonces, ¿qué los hacía iguales? Las homólogas entre vectores, lo que acabo de decir. Lo que los hace iguales aparte del orden, el orden sí, y además su A sub IJ igual al B sub IJ de la otra matriz. O sea, cada número correspondiente o, hablando de vectores, componentes homólogos. ¿Sí? Bien, entonces, ya sabemos cuando dos matrices son iguales. Pasemos a la primera operación que vamos a aprender de matrices. ¿Cuál sería la primera operación? En realidad, ¿qué operaciones vamos a ver de matrices? ¿Qué vamos a hacer con las matrices? Vamos a aprender a sumar, no restar, porque se suma con signo positivo o negativo, o sea, se va a poder sumar una matriz, o lo que se llama la opuesta a otra matriz, ¿sí? Eso sería sumarle algo negativo. Vamos a aprender a sumar matrices, vamos a aprender a multiplicar matrices, que eso lo vamos a aprender en la clase de hoy, y no vamos a aprender a dividir matrices porque no se puede, sí vamos a aprender a sacarle la inversa a una matriz. Cuando nosotros vemos números y trabajamos con operaciones con números, por ejemplo, le quiero sacar el inverso a 2. ¿Cuál sería el inverso de 2? ¿Un medio? Un medio. ¿Y el menos 2 no? Sería el opuesto del menos 2. Bien, entonces eso quería aclarar, por las dudas alguno esté confundido o confundida. El 1/2 es el inverso de 2 y el opuesto es menos 2, porque algunos creen que el menos 2 es el inverso. Ojo con eso, una cosa es ser el opuesto y otra cosa es ser el inverso. El inverso es el número invertido y el opuesto es el número con signo opuesto. ¿Sí? Entonces, si el inverso de 2 es 1/2, es fácil porque uno invierte numerador y denominador y tiene automáticamente el inverso. En los números se saca muy rápido. Lamentablemente en las matrices, el inverso de A, la inversa de A, no es 1 sobre A. Es A a la menos 1, porque en los números vieron que para invertirlo es lo mismo que elevarlo al exponente menos 1. Bueno, en la matriz pasa lo mismo, pero esa A a la menos 1 lamentablemente no es 1 dividido A, porque no se puede. Hasta ahora eso no da, y entonces hay que hacer un método bastante largo que vamos a aprender, 2 métodos para sacar la inversa mediante procesos un poquito largos. ¿Sí? Bien. Estoy ubicando ahí mejor con el reflejo del sol. Ok. Entonces, vamos a sumar, aprender a sumar matrices y a multiplicar matrices. Para la suma, previamente, bueno, si quieren primero le digo, o le hago la pregunta, ¿qué les parece? ¿Se van a poder sumar cualquier matriz con cualquier matriz pensando en vectores o van a tener que tener ciertas características? Deberían tener el mismo orden. La misma cantidad de filas y columnas. Exactamente, misma cantidad de filas y columnas, es lo mismo que el mismo orden, exactamente igual. Entonces, solamente se van a poder sumar las matrices que entre sí tengan el mismo orden, ¿sí? O sea, puedo sumar una matriz de 2 por 3 con otra de 2 por 3. No voy a poder sumar una matriz de 2 por 3 con una de 4 por 5, imposible. Lo mismo que me pasaba con vectores, o sea, no puedo sumar un vector de 3 componentes con uno de 5. ¿Ok? Por eso la analogía. Entonces, ¿qué voy a poder sumar? Matrices del mismo orden.
¿Cómo las voy a sumar? Voy a sumar lo que serían las componentes homólogas, como hacía con vectores, o sea, las componentes que tengan el elemento que tenga el mismo subíndice IJ. Quiere decir que cuando me den para sumar una matriz A más una matriz B, voy a sumar el A11 con el B11 y me va a dar el resultado de la suma que le podría poner C11. Por eso en la suma se dice, por ejemplo, que C11 es igual a A11 más B11. O directamente, para hacerlo en forma general, que si vos tenés A más B y te da como una matriz C, el A sub IJ más el B sub IJ te da igual al C sub IJ. ¿Sí? Son elementos correspondientes, que son las componentes homólogas que se van sumando y así se saca el resultado de la suma. ¿Qué te va a dar la suma? Acá te dice la propiedad número 1 de la adición o suma. Te dice que tenés la propiedad de clausura, o también llamada propiedad o ley de cierre, que dice que la suma de dos matrices es igual a otra matriz. ¿Sí? A eso nos referíamos recién con que A más B te va a dar C. Bien. Propiedad número 1, entonces propiedad de cierre te va a dar una matriz, la suma de dos matrices. La número 2 la conocen, propiedad conmutativa, si se aplica en la suma de matrices, o sea que vos, si te dan dos matrices para sumar, la podés hacer con el orden que vos quieras, podés hacer A más B o B más A que te va a dar el mismo resultado. Cómo se suman ya lo explicamos, ahí está explicado. La tercera propiedad habla de la asociativa, los paréntesis pueden cambiar de lugar, que el resultado te va a dar lo mismo entre 3 o más matrices. Y la cuarta y la quinta, la que me interesa explicar más, que es semejante a la existencia del elemento neutro y opuesto de vectores, y hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma de matrices? Es la llamada matriz nula o matriz cero. La matriz cero se representa con una O mayúscula y la matriz nula con una N. Cualquiera de las dos estarían diciendo lo mismo y cualquiera de las dos es la simbología para lo que es el elemento neutro de la suma de matrices. ¿Qué quiere decir ser elemento neutro, la O o la N? Que si vos a la O o la N le sumás una matriz A cualquiera, ¿qué te da? La matriz A. La misma matriz A, o sea que a la matriz que vos querés sumar y le estás sumando la nula, ese elemento neutro no le hace absolutamente nada, no la modifica, por eso se llama neutro, porque la deja igual. O sea que A más N o N más A te da A, o A más O, o U, O más A te da A. ¿Sí? Por supuesto, lo que dice por acá abajo es que esa matriz nula o cero tiene que ser del mismo orden que la matriz A que le está sumando. O sea que no hay una sola matriz nula. La matriz nula puede tener cualquier orden de acuerdo con quién la esté sumando. Por ejemplo, si yo a esta matriz, a ver, espérense que voy a encontrar una, esta. Miren nada más que esta parte de arriba, no esta, que dice. ¿De qué orden es esta matriz? Esta que 3 por tiene 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no, ¿eh? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De cuánto es? 2 por 3. 2 por 3. Para eso hay que contar. ¿Cuántas filas tengo? 2. ¿Cuántas columnas? 3. Entonces 2 por 3. Es fácil. Entonces, si a esta matriz de 2 por 3 yo le quiero encontrar el elemento neutro, ¿cuál va a ser el elemento neutro? Una matriz nula que tenga ¿cuántos elementos? 2 por 3. 2 por 3. Y entonces, ¿cuántos ceros va a tener? 6. 6, porque 2 por 3, 6. 2 por 3, si lo multiplicas te da la cantidad de elementos. En este caso, la matriz nula, N o U O, va a tener 6 ceros. No es en todos los casos así, porque si yo te doy una matriz con otro orden, acá también va a tener 6 ceros, pero no va a ser de 2 por 3, sino de 3 por 2. ¿Se entiende? Por eso, la matriz nula va a ir cambiando el orden de acuerdo con quién la quiera sumar. Muy bien.
tenemos el elemento neutro entonces de las matrices, de la suma de matrices, perdón. Ahora vamos a la última propiedad que habla del elemento opuesto. ¿Quién va a ser el elemento opuesto de una matriz A? Una matriz con el signo cambiado, menos A. ¿A qué se refiere con una menos A? Por ejemplo, ¿cuál sería la matriz opuesta de la 1, 2, 3, 4, 5, 6? Menos 1, menos 2, menos 3. 1, menos 2. Menos 4, menos 5. A la matriz por menos 1, digamos. Exactamente. Ponerle el menos acá afuera al decir menos A, este menos es como tener un escalar menos 1 multiplicado por la matriz. ¿Qué se le hace? Distributiva. Entonces directamente te cambia el signo a todos los elementos que tenés adentro. O sea que la opuesta es tal que, y ojo con la pregunta, escúchenla bien y respondan bien. La matriz opuesta, o sea, si yo a la matriz A original, que es esta, le sumo su opuesta menos A, ¿qué me da? ¿O qué me La tiene que matriz. dar? La matriz 0. Matriz Matriz 0. nula. Matriz nula. Bien, nadie pensó en el 0, ¿no? Ojo con decir 0. Que lo mismo pasaba con vectores. Si yo sumo dos vectores, no me podés decir que va a dar 0. Y si sumo dos matrices, estaría re mal que me digas que si sumo una matriz a la opuesta, va a dar 0 porque la suma de dos matrices te dije que daba otra matriz. Entonces lo que tiene que estar claro que si vos sumás A, le sumás su opuesta menos A, lo que te da es la matriz N o UO, que es la matriz nula, no te da nunca 0, porque la suma de dos matrices no da un escalar. Bueno, entonces si me respondieron eso, quiere decir que han entendido perfectamente lo que es el elemento neutro de la suma de matrices y el elemento opuesto. Eso para que lo tengan en cuenta en los ejercicios y lo sepan, ¿no? Bien. Ahora nos metemos en la segunda operación que hay que aprender. Ustedes ya saben sumar matrices, entonces eso va a ser muy fácil si la profe le toma en el práctico. Sí le puede armar una ecuación con adentro letras, donde le diga qué valor tiene la letra A para que dé la matriz nula, o sea, cosas así como para complicárselo un poquito, porque sumar dos matrices es sumar elementos, es muy fácil. Sí se va a complicar un poco y va a ser muy interesante aprender a multiplicar matrices, ¿sí? ¿Cómo se realiza el producto o multiplicación de matrices? Y la pregunta primera es como le hice en la suma. Yo en la suma le pregunté, ¿qué les parece? ¿Se puede sumar cualquier matriz con cualquier matriz? Y ustedes me respondieron bien, tienen que tener el mismo orden. Muy bien. Ahora si les pregunto, ¿se puede multiplicar cualquier matriz con cualquier matriz? La respuesta sería no. Únicamente se van a poder multiplicar matrices a las cuales, anoten este nombrecito porque después no se lo acuerdan nunca cuando lo preguntamos, matrices que se llaman o son conformables. Conformables. ¿Qué quiere decir la palabra conformables? Justamente que se pueden multiplicar, en este caso, ¿no? Cuando estamos hablando de este tema. Matrices conformables son las que se pueden multiplicar. Ahora, para ser conformables y poderse multiplicar, ¿qué deben cumplir? Esta formulita que está acá. Esta que está arriba, ¿no? ¿Qué dice eso? Si la analizamos bien y la miramos bien abajo el orden, fíjense que te dicen que te dan una matriz A y otra B que se van a multiplicar. Esas dos matrices, por la ley de cierre de la multiplicación, te va a dar una matriz nueva. Como la suma que te da otra matriz, la multiplicación también te va a dar otra matriz siempre. Ahora bien, para poder multiplicarse, a la primera se le sabe llamar matriz que premultiplica. Pre porque está antes del signo por. Y a la matriz segunda se le sabe llamar matriz que post multiplica, o sea, pre y post, ¿sí? Entonces acá tenemos el producto y para que se puedan multiplicar ambas, o sea, para que se llamen conformables, debe tener esta característica fundamental. Ven que acá dice P y acá dice P, lo demás ni lo miren. Debe tener
o debe ser igual el número de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda, o el número de columnas de la que premultiplica igual al número de filas de la que postmultiplica. ¿Sí? Ese es el tema y la característica que deben tener dos matrices para poder multiplicarse. ¿Sí? ¿Ok? Número de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda. Y el resultado de la matriz que están buscando ustedes, ¿qué orden va a tener? Fácil, el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Entonces, esta formulita le está diciendo dos cosas importantes. Primero, qué es lo que tiene que ser igual para poder multiplicarse. Y segundo, cuál va a ser el orden del resultado. ¿Puede repetir eso? Se me cortó el audio un poco. Uy, me está asustando. ¿Se escucha bien lo mío? ¿A los otros? Sí, profe. Profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, repito entonces para el que se le cortó el audio. Lo repetí, pero lo repito otra vez. P con P tienen que ser iguales. ¿Qué es eso, P con P? Número de columnas de la primera matriz debe ser siempre igual al número de filas de la segunda. ¿Cómo te da el orden del resultado? Igual el número de fila al número de fila de la primera, igual el número de columna al número de columna de la segunda. Esta formulita te explica entonces qué debe pasar para poder multiplicarse y cuál va a ser el orden de la matriz resultado. O sea, a ver si me entendieron. Si yo le doy un ejercicio para multiplicar una matriz 2 por 3 por una de 3 por 4, sí se puede. ¿Y cuánto me va a dar el resultado? ¿Una C de qué orden? 2 por 4. Perfecto. Porque este tenía un 2 acá y un 4 acá. 2 por 3 y 3 por 4 te da un resultado final de una C de 2 por 4. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque por lo menos yo sé con qué me voy a encontrar y qué tengo que sacar, porque no es lo mismo sacar una matriz de 2 por 4 que una de 5 por 10. Entonces, si yo sé que el resultado me va a dar una de 2 por 4, ¿cuántos elementos voy a tener que calcular? 8. 8. 2 por 4, 8. Y no es que voy a sacar, yo le voy a enseñar un método ahora, el más práctico que hay, un método práctico que aplica esta formulita que está acá abajo, o lo mismo que esta que está acá, que es la misma, ya se la voy a explicar ahora. Esa fórmula indica cómo sacar cada elemento de la matriz resultado. Vos no sacás la matriz resultado de una, así, tac, listo. No, vas a tener que ir sacando esos 8 que dijimos que daba recién. Primero uno, después el otro, después el otro, después el otro. 8 veces vas a tener que hacer esta cuentita, esta formulita, para ir sacando los elementos. Por eso es muy importante, en este caso de matrices, como lo era la matriz, el orden, que vos trabajés, que no te equivoques, que no hagas las cosas en el aire, que pienses bien lo que estás haciendo, porque si te equivocás en uno de esos procedimientos, te da mal un elemento, por lo tanto el resultado está todo mal. O sea, si vos tenías que sacar 8 elementos, sacaste 7 bien y uno mal, está mal. Lamentablemente, tienen que estar los 8 bien. Para eso, no hay que perderse porque se le van a mezclar los números, la vista se le va a ir para todos lados, y si no están seguros con lo que están haciendo y no son ordenados, seguramente va a haber un error. Entonces dice que de vez en cuando se te escucha lento. Entonces el producto usa el primer sub del premultiplicado y los dos últimos sub del postmultiplicado. No, Tomás, no es así. El primer subíndice... No entendiste, Tomás, ahí, me parece. Fíjate acá, el P con el P. Segundo subíndice tiene que ser igual al primer subíndice de acá para poder multiplicar. O por ahí no entendí yo. Y el resultado final te va a ser el primer subíndice de acá con el segundo del otro. Bien. Vamos a ir viendo, es más, le voy a dar un ejercicio práctico ahora en el otro, acá está. Vamos a ir aplicando esta formulita, miren.
yo tengo una regla práctica que le voy a enseñar, que es esta, ¿ven? Con números, pero ahora se lo tengo que explicar previamente con letras, para que vean y sepan, y después ustedes lo analicen porque no lo van a entender de una, como toda fórmula, que analicen que esta fórmula es la que voy a explicar en el ejemplo. Esta fórmula, este C, tendría que ser una C minúscula. Cuando vos mirás A y B acá, parece que fuera mayúscula, ¿ves? Pero en realidad es C minúscula, se han equivocado acá, no sé si en el apunte lo han corregido ahora el último. C minúscula es cada elemento de la matriz resultado C. Entonces cada elemento va a surgir de esta sumatoria. Por eso esta fórmula es la misma que esta, con el signo este de una E media deformada, que es el signo de sumatoria. Creería que alguna vez lo hayan visto, el que no lo vio. Este es el signo de sumatoria, sabe estar en las calculadoras científicas, ¿sí? ¿Qué te dice esta fórmula resumida acá? Que cada C sub I J que vos vayas a sacar del resultado va a ser una sumatoria, o sea que vas a ir sumando, sumando términos, de acuerdo a una letra, un índice que va a ir variando. Por ejemplo, acá que te dice, ¿cómo se lee esto? La sumatoria de K igual a 1 hasta K igual a P. O sea, ¿cómo tenés que ir variando el K? Desde el valor 1 hasta el valor P. ¿Y el valor P de dónde sale? De las matrices que te den para multiplicar, ¿ves? De estos dos que son iguales. Por ejemplo, en el caso que dijimos recién, que estabas multiplicando una A de 2 por 3 y otra de 3 por 4, que sabías vos acá que te daba una de 2 por 4, el número igual es el 3. Entonces, el K va a variar desde 1 hasta el número 3. O sea, vas a tener un término con K igual a 1, después va a pasar a otro término sumando con K igual a 2, y otro término sumando con K igual a 3. ¿Y quiénes son los I y los J? Los mismos IJ que tenés en el elemento que estás calculando. O sea que si vos estás calculando el 1, 1, acá va a ser 1 y 1, y siempre va a ser 1 y 1. Eso no van a cambiar. El que va a ir variando es el K. Primer término, el K va a ser 1 y 1, con el 1 y 1 acá, más el otro término que va a seguir siendo 1 y 1 acá, pero acá va a cambiar a 2 y 2, más el otro término que va a seguir siendo 1 y 1 acá, pero este va a ser 3 y 3. Bueno, eso aplicado a la reglita práctica va a dar lo siguiente. O sea que acá en vivo y en directo vamos a aplicar esa formulita que vimos recién en un caso práctico de multiplicación de dos matrices. Fíjense, estas dos filas, 395 y 41 con menos 4, ni la miren, por ahora tápenla para no confundir, porque estas filas últimas van a servir para verificar si lo que yo hice está bien o está mal. O sea, tienen esa suerte, o mala suerte si se equivocan, de verificar si ustedes mismos si han hecho las cosas bien o mal, que no todos los ejercicios lo tienen. Entonces, estas por ahora no van. No van. Olvídense, eso va a ir al último. Acá va una línea vertical que me está faltando en el Power, que creo que en el apunte está. O sea, ¿cómo es la reglita? Es una línea horizontal con una línea perpendicular vertical, parecido a los ejes X y Y, ¿no? Donde acá en este cuadrante se pone la matriz que se multiplica, se premultiplica la primera, y en el cuadrante superior derecho se pone la matriz que se postmultiplica, o sea la segunda. Este cuadrante queda en blanco y este cuadrante inferior derecho tiene el resultado, ¿sí? O sea que se hace esto por esto, da esto. Así sería más o menos la reglita. Y el tema es que si a vos te dan para multiplicar una A de 2 por 3 por una de 3 por 2, vos tenés que saber primero que al mirarle el 3 con el 3 que son iguales, vos decís, las puedo multiplicar. Y después vas a decir, ¿cómo me va a dar el orden del resultado? 2 de acá con 2 de acá, 2 por 2. Entonces vos al saber el orden, sabés la cantidad de términos que tenés que calcular. En este caso, al ser 2 por 2, son 4 elementos, sería el ejercicio más chico que te podía dar. Calcular una matriz de 2 por 2. Más chiquito que ese, ¿cuál es? 1 por 1. Imposible. O sea que 2 por 2 sería, bueno, te puede tocar una de 2 por 1 también, o una de 1 por 2. Pero esto sería uno de los ejemplos
más chicos que hay, digamos. Después te puede dar una de 3×4, por ejemplo, calcular 12 elementos. No se asusten, porque es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora, nada más que hacer más cuentas, ¿sí? Lo que tienen que tratar de aprender hoy conmigo es el mecanismo. Por supuesto que lo van a aprender bien después que hagan por lo menos 5, 6, 7, 10 ejercicios, ¿sí? Seguramente en los primeros le van a errar a algo, porque se le va a mezclar un poco, pero después ya una vez que lo aprendieron, es como todo súper matemático, lógico, directo, y no hay otra forma, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica. Yo voy a aplicar, o el que hizo este ejercicio, este ejemplo, aplicó la formulita que acabamos de ver del C sub IJ en la pantalla anterior. Pero olvídense de esa fórmula, porque a veces se la quieren estudiar en memoria y no la entienden. Vamos a ver cómo se aplica y ahí la van a entender. Porque, ¿qué decía la fórmula de C sub IJ? Que eran sumatorias de productos. Entonces, ¿cómo se hace en vivo y en directo acá? Bueno, yo acá voy a sacar 4 elementos. ¿Cómo se llama este 8? ¿Qué elemento es? ¿C? ¿Cuánto? 1, 1. 1, 1. Bueno, entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es ubicarse en la matriz que van a tener que calcular y saber que van a tener que calcular el C11 acá el C12, acá el C21 y acá el C22 que coincide con el orden. Si no se ubican y sepan que cada IJ que tiene cada uno, están chao, no van a poder hacer nada. Primero tienen que saber eso, ¿sí? ¿Qué pueden calcular? ¿En qué orden? Lo pueden calcular en cualquiera. Pueden empezar calculando este, después este. Lo ideal sería primero este, después así. Pero bueno, lo pueden hacer como quieran. Lo importante es lo siguiente, que el índice del elemento que van a calcular les dice qué tienen que usar. Por ejemplo, el 8, es el elemento, como me dijeron, 1, 1. ¿Qué te está diciendo el primer 1 y el segundo 1? El 1 primero te habla de fila y el 1 segundo te habla de columnas. Entonces, ¿qué te está diciendo? El 1 de fila te está diciendo que tenés que utilizar la fila 1 de la primera matriz y el 1 de la columna que tenés que usar la columna 1 de la segunda matriz. O sea, siempre el primer numerito te va a decir el número de fila de la primera y el segundo numerito te va a decir el número de columna de la segunda. Eso es lo que tenés que saber para saber qué vas a usar. Entonces, repito, C11 voy a usar fila 1 de la primera, columna 1 de la segunda. ¿Cómo la voy a usar? O sea, primero es qué es lo que tenés que usar y después cómo. ¿Qué me decía la fórmula? Sumatoria de productos. Entonces, ¿qué voy a ir sumando? ¿Los productos de quién? De la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. En ese orden, ¿sí? Entonces lo hacemos en forma práctica. Voy a tener que hacer menos 2 por 1, más 3 por 2, más 1 por 4. Entonces tengo menos 2 por 1, me da menos 2. 3 por 2, 6, y 1 por 4, 4. Entonces me queda menos 2 más 6 son 4. Y 4 más 4, 8. Así calculé el 8. ¿Se entendió? Fila 1 con columna 1, sumatoria de productos. Este por este, más este por este, más este por este, pongo el resultado. Se acabó el C11. Hago lo mismo con el C12, pero el C12, ¿qué me indica? Que tengo que usar, sigo con la primera fila de la primera, pero ahora uso la número 2, columna 2 de la segunda, porque es C12, primera fila de acá, segunda columna de acá. Y hago lo mismo, este por este me da 0, este por este me da menos 3, y este por este me da 1. Entonces menos 3 más 1 me queda menos 2. Ya tengo la mitad del ejercicio. Voy a calcular el 33. ¿Qué elemento es el 33? 2, 1. Eso indica que ahora voy a usar la fila 2 de acá con la columna 1 de acá. 5 por 1, 5, 12 y 16. 5 más 12, 17. 17 más 16, 33.
Me queda el último, el elemento 2, 2. Ahí tendré que usar fila 2 y columna 2. 0, menos 6, más 4. Menos 6 más 4, menos 2. Se acabó. ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Por supuesto que van a tener que practicar. ¿Engancharon algo? Sí, profe, sí se entendió. Bárbaro. Bueno, y ahora ahí se terminó el ejercicio, ya tenía el resultado. Supongamos que no había verificación, chau, quedó ahí y no se sabe si está bien o está mal, se lo entrego al profe y que me corrija. Me quiero corregir solo, arma de doble filo, ¿por qué? ¿Por qué arma de doble filo? Porque por ahí lo hicieron extraordinariamente bien, está bien el resultado, y cuando van a verificar, se equivocan en la verificación, le da mal, y creen que está mal el resultado, lo corrigen y resulta que estaba bien. O sea, las verificaciones son un arma de doble filo. Hay que saberla hacer bien, porque te pueden hacer modificar el resultado que estaba correcto. ¿Sí? ¿Cómo es la verificación? Ahora aparecen las dos filas estas que le dije que no la miraran. ¿Cómo aparece el 395? Con la suma de las columnas de la primera matriz. O sea, vos lo primero que tenés que hacer para verificar es sumar las columnas de la primera matriz que te dieron. Por ejemplo, menos 2 más 5, 3. 3 más 6, 9. 1 más 4, 5. Sumaste y apareció una nueva fila. ¿Qué tenés que hacer con esa fila nueva para verificar? Hacer lo mismo que hiciste con la 2 de la matriz, utilizando las columnas de la segunda matriz. O sea, ¿qué haces con esta fila nueva? Sumatoria de producto con esta y con esta. Entonces, 3 por 1, 3, 9 por 2, 18, 5 por 4, 20. Entonces tenés 3 más 18, 21, más 20, 41, y lo pones acá. 41, debajo de la primera columna de resultado. Ahora hago lo mismo con la otra columna. 0, menos 9, 5. Menos 9 más 5, menos 4. Lo pongo en la segunda columna de resultado. ¿Sí? ¿Y qué tengo que verificar para ¿Cómo que sacó la tercera fila? bien? Que la sumatoria de las columnas de resultado te dé el mismo número que te dio ahí con lo de los productos. O sea, 8 más 33, 41, y menos 2, menos 4. Si acá te hubiera quedado un 42, por ejemplo, no te daba la suma, algo hiciste mal. O la verificación o la multiplicación. ¿Se entendió? Anoten y practiquen. Desde acá, ¿cuándo tienen el práctico ustedes? ¿Qué día? El miércoles. El miércoles. Únicamente el miércoles tienen, ¿no? Sí, profe. Bueno, les recomiendo que de acá al miércoles, hoy a la tarde, mañana, si no tienen la guía de trabajo práctico, no la quieren mirar ni nada, invéntense ejercicio ustedes. Invéntense, por ejemplo, una de 2 por 4 por una de 4 por 3. La ponen acá, multiplican, sacan el resultado, verifican. ¿Terminaron esa? Otra. Una de 5 por 2 multiplicada una por 2 por 3. Le va a dar una de 5 por 3. Cuando más numeritos hagan y más el ejercicio sea más grande, mejor la práctica y la van a aprender más rápido. ¿Sí? Les recomiendo que por lo menos hagan 5 o 6 ejercicios como para que vayan afilados al práctico y no se sorprendan cuando la profe le tire uno y no sepan para qué lo va a arrancar, porque de acá al miércoles capaz que ya se olvidan de todo. Entonces, ya ahora, en vivo y en directo y en fresco, tendrían que hacer eso, serían los que les recomiendo. A ver qué me dicen acá. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿tiene algún enunciado como para ver cómo aparecería un ejercicio de estos? Y el enunciado sería multiplicación de matrices. ¿Sí? Creería que en la guía de trabajo práctico, yo no la tengo acá, hay ejercicios hechos primero y después para hacer. ¿Sí? ¿Qué puede pasar en el práctico? Y bueno, te pueden decir, te pueden dar 3 resultados y decir cuánto da A. Te ponen un nombre acá, entonces tenés que sacar un solo término. O te pueden decir, ¿está bien el 33? Y te ponen 34. ¿Está bien el 34? Y vos decís no, porque es 33. O sea, como unas ecuaciones dentro del mismo. Pero lo más importante de todo es saber multiplicar. Sería una de las cosas
más complicada del capítulo de matrices, aparte de sacar la inversa. Así que les recomiendo que lo practiquen porque es muy interesante y aparte ayuda mucho a entrenar esta parte de la cabeza en lógica y razonamiento. Por eso también es muy importante multiplicar matrices. Bien, para completar esto de multiplicación de matrices, faltaría ver las propiedades. Las propiedades te dicen qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que sí se puede hacer, ¿sí? En este caso, propiedad número 1, 2 y 3, y hay más en la próxima pantalla. La número 1 lo que te dice que tengas cuidado porque no goza de la propiedad conmutativa. No se te vaya a ocurrir decir que A por B es lo mismo que B por A. Muchas cosas para analizar ahí que las van a tener que analizar ustedes solos, es decir, ¿se puede dar el caso que A por B sea igual a B por A? ¿Qué se tendría que dar para que A por B sea igual a B por A? Por ejemplo, uno piensa, porque yo no le dije esto, se los digo ahora porque se lo iba a decir en un rato, se lo anticipo. Dentro de la primera clasificación de matrices tengo que hacer una clasificación muy importante. Existen las matrices cuadradas y rectangulares. ¿Cuáles son las cuadradas? Las que tienen el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo, 2x2, 3x3, 4x4, 56x56, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las rectangulares? Distintos tipos de filas que de columnas. 2x3, 3x4, 8x17, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto de la propiedad conmutativa? Yo digo, si multiplico una de 2 por 3, me da una de, una de 2 por 3 por una de 3 por 4, me da una de 2 por 4. Si hago al revés, multiplico la de 3 por 4 por la de 2 por 3, ahí ya me doy cuenta que ni la puedo hacer por el orden, por la conformable. Chao, fuiste. Entonces me pongo a pensar, ¿puede darse el caso que conmutativa da igual? Y si multiplico una de 3 por 3 por una de 3 por 3, cuando la doy vuelta se puede multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 y puedo. No, bueno, pero no es solamente el orden, sino los elementos que están adentro cambian de lugar, entonces te va a dar otro resultado. Entonces puede existir, y vos decís, no, chao, ya me entregué. No, te cuento que sí, como dice acá, sí, como caso especial, puede ser A por B o B por A iguales. En ese caso se dice que esas dos matrices conmutan y son permutables, pero son casos excepcionales. O sea, lo que te quiero aclarar acá, que no creas que no puede existir. Puede darse el caso. Muy raramente, pero puede y existe. Lo que no existe es la propiedad, porque la propiedad para existir tiene que ser para todos los casos, no para algunos poquitos, ¿se entiende? Tiene que ser para todos. Cuando encontré uno que no se da, chao. La propiedad no sirve. Muy bien. ¿Qué puede ocurrir también? Puede ocurrir esto, para que no te asustes, que A por B te dé justo menos B por A, o sea, justo te dé la opuesta. Esto se parece, ¿se acuerdan cuando vimos el producto vectorial? El producto vectorial de A por B, vectores, te da igual a menos B por A. Y se llamaba anticonmutativo el caso ese, como ahora en la matriz. Pero lo que tiene que quedar súper claro es que la propiedad conmutativa en las matrices no existe, o sea, no goza de esa propiedad. En el producto de matrices, perdón, multiplicación. Número 2. ¿Eso no es asociativa? Podemos decir que sí, el producto es asociativo de matrices, pero, no habría que aclararlo, pero se entiende, que deben ser conformables las que se van multiplicando, ¿no? Y cuando uno le dice esto, dice, pero profe, cuando cambio del lugar del paréntesis dejan de ser conformables. Fíjate que si vos respetás estas tres así con el orden, le cambiás el lugar del paréntesis y seguís pudiéndole hacer y te da lo mismo. Sería bueno que hagan un ejemplo práctico con números y se convenzan, porque si no, es como que me creen a mí y por ahí le digo una mentira. Entonces, háganlo con números y con el orden, como dice acá, conformable. O sea, pongan, por ejemplo, una matriz de 2 por 3, una de 3 por 4 y una de 4 por 5.
y háganlo, no hace falta que las multipliquen, háganlo en cuanto al orden, con el paréntesis acá y con el paréntesis ahí, y convénzanse que por lo menos le da una matriz D del mismo orden de las dos maneras. Eso es muy interesante de verlo. Antes que solamente que yo se lo diga, no creo que se convenza. ¿Sí? Bien. La tercera propiedad habla de la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Tanto a la izquierda como a la derecha, sí se puede. El sí se puede me hace acordar algo. Dios mío. No habría que haberlo dicho. Entonces, la número 4 dice, puede ocurrir también como consecuencia de productos de matrices no nulas, que obtengamos una matriz nula. Esto te lo dice para que sepas que puede ocurrir, que no te asustes, porque por ahí vos en el práctico o en un parcial te dan dos matrices y cuando le calculás el producto te da 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo 0. Decís vos, está todo mal esto, no sabía. No, sí, te puede dar. Está bien hecho, te da 0, 0, puede darte la matriz nula, un producto de dos matrices no nulas, ¿ok? No te asustes, se puede dar el caso. ¿Es raro? Sí, es raro, pero existe. La número 5 te habla de que si a vos una matriz cualquiera la multiplicás por la nula, o a la nula la multiplicás por cualquier matriz, te va a dar seguro la nula, no te gastés en hacer la multiplicación, no te pongas a hacer la reglita, todo eso, porque los ceros de la nula te anula todo. Está bueno que lo sepas para no gastarte al vicio en un ejercicio. La número 6 habla de que si vos al producto de dos matrices B y C le agregás un escalar, de este lado o de aquel, podés hacer la asociativa de cambiar el paréntesis, hacer el escalar por la matriz y después por la otra matriz o al revés, que no va a tener problemas, se puede hacer esa asociativa y te va a dar el mismo resultado. Y la última habla de la traspuesta, y todavía ustedes no saben lo que es una traspuesta, enseguida se lo explico. Traspuesta es la T como exponente, significa, por ejemplo, A elevado a la T, no, AT, sería la traspuesta de la matriz A. Ya vamos a ver qué significa. Una vez que sepan a qué igual la traspuesta de una matriz, van a poder entender esta propiedad que dice que si yo multiplico dos matrices y después al resultado del producto le saco la traspuesta, me va a dar el mismo resultado que si hago con el orden invertido, P traspuesta multiplicado por A traspuesta. Esta propiedad le puede servir, por ejemplo, para sacar el resultado de un ejercicio cuando te pregunten alguna de estas. Ya enseguida explicamos la traspuesta y vuelve a aparecer esta propiedad para que lo recuerden. No sé qué hay acá. El jajaja por el comentario que hice, sí se puede. Ay Dios, cada frase. Hay que saltar el charco, me quedó bueno. La revolución productiva. Me han quedado tantas frases grabadas, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo estoy lleno de frases todas mentirosas. Así que más vale que los que ven ahora en adelante no digan ninguna frase, ni se les ocurra. Al cohete, porque después ahí vos te das cuenta que esa no la van a cumplir. Así que más vale, sí, de Perón, no sé, sí, de Alfonsín, con la democracia se come, se cura, y no sé qué. Mirá si se comería, se curaría, ahora estaríamos todos curados del COVID-19 y estaríamos todos bien alimentados. Qué manera de versear, por favor. Hay que dinamitar el Banco Central. No, pará, ¿cómo va a dinamitar el Banco Central si la poca plata que nos queda? Primero hay que sacar la plata. Después lo que hay que dinamitar es el Congreso de la Nación y algunas otras reuniones. Así cuando estén todos, ese sí hay que dinamitar. Es la única manera que... Bueno, pero ayer decía uno, dice, como era que dijo la frase, está buena, dice, no es, los políticos no es lo que los ciudadanos se merezcan, sino que los políticos salen de los ciudadanos, que es más grave la cosa. No es lo que nos merecemos, sino es lo que nosotros votamos y sale de nosotros. O sea, eso es lo más grave para analizar. ¿Sí? Bien, es cultural. Sí. Para eso yo les recomiendo, ustedes son jóvenes, capaz que ya han participado, pero participen de un centro vecinal,
de una cooperadora de la escuela. Participen de algo de eso y se van a enterar que hay personajes que son iguales que los políticos, o sea, por algo salen, porque están ahí entre nosotros, somos uno de los otros, hay que saber cuál es, ¿sí? Es muy interesante, ¿viste? Porque siempre uno le echa la culpa al otro, pero uno lo tiene cerca a veces, dentro de la misma familia, sabe haber un charlatán, un mentirosa, ¿sí? Siempre un hermano no sale igual al otro, uno sale más vivo, el otro vivo en el sentido, viste, de la ventajita esa que decimos del argentino. No, es el humano. El humano, ¿vieron cuando sale el bebé? Que cuando sale el bebé vos decís, mira, yo tengo un nieto de 4 años, ¿no? Y lo mirás y vos decís, qué inocente, qué hermosura. Y te ponés a analizar y vos decís, ¿cómo un bebé así se puede transformar, por ejemplo, en un Macri, en una Cristina? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué metamorfosis se produjo ahí? ¿Sí? En un Schiaretti. ¿Cómo puede salir una de esas? ¿Sí? Entonces va a decir, no lo entendés, algo pasó en el camino. Los genes, ¿qué les pasó a los genes? Tuvieron COVID-19 a la quinta. Una cosa de loco. Bueno, algo pasó. El sistema educativo, sí, no creo. El educativo sí, también hay profes, o hay cuestiones en el sistema educativo que son parecidos a los políticos, pero no creo, porque vos sos la persona. O sea, si vos tenés un profe que es corrupto, un padre que es corrupto, un hermano que es corrupto, un amigo que es corrupto, eso no quiere decir que vos seas corrupto. Mentiroso. O sea, sos vos el que tomás la última decisión. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que ahora nos hacen propaganda en la tele, viste que uno mira la computadora, las redes, que parece que todos tendríamos que ser corruptos, todos tendríamos que ser mentirosos, todos tendríamos que ser una porquería, porque ese tiene éxito, ese que gana más plata, ese que... No, mentira, es lo que nos hacen querer creer. No es así. No es así. Pero bueno, uno es lo que quiere ser. Así que no le echemos la culpa al otro. ¿Sí? Entonces, bueno. Si cambiamos cada uno, seguro va a cambiar todo. Pero bueno, qué filosofía que tengo hoy, por Dios. Debe ser el sol que está saliendo que me hace filosofar. Bien, entonces, ayúdennos a escapar del país. No va a quedar nadie, entonces. Estaría bueno dejarlo a estos solos a ver qué hacen, sin pagar impuestos. A ver de qué viven. Estaría interesante. Dice, vámonos. Nos vamos todos a la playa durante 3 añitos nomás. Y no queda nadie que pague impuestos. Todos los tarados que pagamos impuestos nos vamos. Y que queden los que no pagan. Y que se diviertan entre ellos. A ver qué hacen. Muertos de hambre. Sí saben de qué se trata. Bien. Y bueno, empecemos las redes. Bueno, no van a alcanzar los aviones. Aprovechemos ahora que no hay muchos aviones que salgan, así le ayudamos a las empresas. Muerte no. Que vivan y que sepan de qué se trata. Muertes no. Sí, claro. No duro 2 minutos, yo llego a ser presidente, me embocan a los 2 segundos, salgo al balcón y ya me pegan 10 tiros, ¿verdad? No, este no sirve. Champum. Bien, ¿dónde nos quedamos? Me hacen divertir. Está bueno, ¿viste lo que es ser docente? Tengo la posibilidad que te da la vida al ser docente, de poder decir con los alumnos en un aula, aunque sea virtual en este momento, lo que vos quieras, eso no lo paga ninguna tarjeta. Ya veo que me está escuchando algún familiar de los que dije y bueno, me va a llegar la federal hoy a la tarde. 96 botas. ¿Viste? Me puedo tirar ya a algún puestito. Bien. Veamos antes de ver el tipo de matriz que vamos a arrancar con las transpuestas. Me voy a fijar la hora porque me he puesto a charlar y se va. Bueno, 10 minutitos más podemos ver. Hacemos un paréntesis y hablamos de multiplicación de un escalar por una matriz. Esto es similar, si lo seguimos asociando a vectores, de la multiplicación de un escalar por un vector.
¿Qué le hacía el escalar al vector? ¿Se acuerdan? ¿Qué le hacía el escalar? Por ejemplo, le podía aumentar el módulo, disminuir el módulo, cambiar el sentido, pero no cambiaba la dirección. Bueno, ahora si yo multiplico un número por una matriz, en vez de por un vector, como la matriz tiene vectores, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace un escalar por una matriz? Lo que dice acá entre paréntesis, se multiplica ese escalar por cada elemento de la matriz. ¿A dónde lo tenía? Por acá. Fíjense, este 3 está borrado. Si lo ven, este 3 sería el escalar y esta es la matriz de 2 por 3 que habían visto antes. ¿Cómo hago? Y hago 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6. Me da 3, 6, 9, 12, 15 y 18. O sea que el resultado de multiplicar este escalar por esta matriz es fácil, es este. Sigue teniendo el mismo orden. ¿Y qué pasó con las filas y las columnas? Se agrandaron todas 3 veces, que es el escalar que multipliqué. O sea que lo que pasó en realidad, para entender lo que está pasando, es que el vector que estaba en la primera fila agrandó 3 veces su módulo, el que estaba en la segunda se agrandó también 3 veces, el que estaba en la primera columna también se agrandó 3 veces, el que estaba en la segunda columna también se agrandó 3 veces, y el que estaba en la tercera columna también se agrandó 3 veces. O sea que lo que hizo el escalar es hacerle agrandar el módulo a todos los vectores que participaban en la matriz. Ni más ni menos. Mirá vos cómo hay que pensar una cosa y la otra para saber qué es lo que estamos haciendo cuando trabajamos con matrices. Bueno, dentro de los distintos tipos de matrices, miren, para que sepan y ustedes pueden ir leyendo el apunte y adelantarse a la próxima clase, todos los tipos de matrices que vamos a analizar en esta unidad de matrices. Aparte de las cuadradas y las rectangulares, que es la primera división o clasificación, vamos a ver matriz transpuesta, que le explico ahora y con eso vamos a terminar. Transpuesta, después matriz diagonal, matriz escalar, matriz identidad o unidad, matriz simétrica, matriz antisimétrica, matriz triangular, dentro de las triangulares, triangular superior e inferior, matriz escalonada, matriz inversa, matriz equivalente por filas, matriz reducida por filas, matriz elemental. Todos esos tipos de matrices lo van a tener que saber y diferenciar una de otra para los ejercicios, ¿sí? Y cada una de ellas, creo que me olvidé la ortogonal, ahí la salteé, era otro tipo más. Hablo de la transpuesta, el primer tipo de matriz después de las rectangulares y cuadradas, que ya se las dije. Matriz transpuesta se simboliza con, por ejemplo, la transpuesta de una matriz A sería la misma A con una T como si fuera de exponente. Eso se lee transpuesta de A. ¿Cómo se calcula una transpuesta de A o cómo se logra? Si a vos la A que te dieron es de N por P, la transpuesta va a ser conmutado el orden, o sea, de P por N. ¿Qué quiere decir eso? Que la de N por P pasó a ser P por N. Que vos le cambiaste las filas por las columnas o las columnas por las filas. Hiciste un intercambio de filas por columna o columna por fila. ¿Cómo se hace ese intercambio? Y la fila 1 pasa a ser columna 1, la fila 2 pasa a ser columna 2, la fila 3 pasa a ser columna 3, etc. O al revés, que va a ser lo mismo. Es muy interesante verlo en un ejemplo. Si en vez de cambiar la fila 1 por la columna 1, a vos se te ocurre al revés, cambiar la columna 1 por la fila 1, te va a dar la misma matriz. Fíjate vos, acá por ejemplo, te dieron una matriz A de 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. ¿Qué pasó? ¿Cómo le sacás la transpuesta en forma práctica? La fila 1 la pasás como columna 1, a la fila 2 la pasás como columna 2, y a la fila 3 la pasás como columna 3, y tenés su transpuesta, que en vez de ser de 3 por 2, es de 2 por 3, al revés, conmutado el orden, ¿se entiende? Si en vez de pasar filas por columna, vos transformás las columnas por filas, elegís la primera columna y la ponés como fila 1, y la segunda columna la ponés como fila 2,
y te da exactamente lo mismo. O sea que podés elegir filas por columna o columna por fila. Mientras lo hagas bien, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, te va a dar la traspuesta. ¿Ok? Así se saca la traspuesta de A, la traspuesta de B, la traspuesta de C, la que sea, ¿no? Y se simboliza con la T así como exponente. ¿Cuáles son las propiedades que tenés que saber de la traspuesta? Que si a una traspuesta que vos sacaste le volvés a sacar la traspuesta, es como un círculo cerrado, te vuelve a dar lo original. No es una nueva. Si a la A le sacás la traspuesta y le volvés a sacar la traspuesta una segunda vez, te vuelve a dar la A. Eso es muy interesante saberlo. Y acá que dice la número 1, en realidad sería la número 2, si vos sumás dos matrices y después le sacás la traspuesta, es lo mismo que hacer la traspuesta de la primera más la traspuesta de la segunda. Y la tercera y última propiedad es la que vimos recién de producto, ¿ven? Pero el producto no es como la suma, que vos el producto de la matriz, después sacarle la traspuesta, te da el producto de las traspuestas, pero invertido, ¿no? Conmutado. Primero la B y después la A. Primero la segunda y después la primera. Ojo. ¿Sí? Bueno, y con diagonal principal trataría de terminar. La diagonal principal, ojo, primero hay que decir que se da en las matrices cuadradas. Las matrices rectangulares no tienen diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal de una cuadrada? Porque una cuadrada tiene dos diagonales. Esta así y la otra al revés. ¿Se acuerdan del determinante? Teníamos diagonal principal y contradiagonal o diagonal secundaria. O sea que la diagonal principal va de el extremo superior izquierdo al extremo superior derecho. Fíjense que la diagonal principal tiene una característica interesante. Los subíndices I y J son iguales. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Los que son distintos, subíndices, perdón, están fuera de la diagonal principal. ¿Ok? Entonces la diagonal principal es esta, la diagonal secundaria o contradiagonal es la otra. Entonces ya ahora saben cuál es la diagonal principal. Siempre se da en matrices cuadradas, ¿ok? 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etc. Bien, eso es bueno saberlo, porque después de esto, y terminamos, ahora vamos a ver matriz diagonal, y esto lo pueden leer ustedes, aparte de la definición de traza. La diagonal, la escalar y la identidad son de la misma familia. O sea que las tres son diagonales, nada más que a esta, a la escalar y a la unidad o identidad, se le van sumando más condiciones. La clase que viene continuamos con esto y le damos hasta donde podamos, no creo que terminemos, porque es larga la unidad, pero vamos a estar ahí cerca. Lo importante sería que la clase que viene aprendamos a calcular la inversa. Eso es muy interesante, ¿ok? Bueno, acá los dejo porque sé que tienen otra clase. Espero que me hayan entendido lo máximo que puedan. Por favor, léanlo de nuevo. Practiquen con suma, practiquen con multiplicación, porque le va a hacer falta para la parte práctica, antes del miércoles, acuérdense. Si hay alguna pregunta, le contesto. Y si no, los libero y los saludo y les deseo muy buena semana. Profe, yo, la primer clase le quería consultar, ¿está grabada en algún lado? La que di yo no subo la clase a ningún lado, digamos. Serían como las clases en el aula. El que viene la ve y el que no viene se la pierde. Sí, lo que tenés subido en autogestión o en aula virtual son los apuntes prácticos y teóricos. Y lo que yo doy en la clase están los apuntes. O sea que mirando el apunte no hay ningún problema. Si vos lees el apunte y querés hacerme alguna pregunta a la clase que viene, no tengo ningún problema. Listo, profe, gracias. Que andes bien. A ver, para si hay alguno. Hasta la próxima, entonces. Que tengan una linda semana, cuídense mucho, no mientan, no se corrompan. Gracias. Profe. Profe.